Bien, buenos días. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a exponer este tema tan complejo a mi gusto a ustedes. La verdad es que para mí ha sido una experiencia más de aprendizaje preparar este tema, con el cual la verdad hay ciertas dificultades porque yo soy psiquiatra y trabajo en adicciones, no trabajo específicamente con pacientes con trastorno de conducta alimentaria. Si bien es cierto, de todas formas me corresponde en algún momento abordar pacientes con obesidad o pacientes con trastorno por atracones, etcétera. De todas formas, mi expertise más bien tiene que ver con el tema de las adicciones. Entonces, probablemente muchas de las cosas que les planteo hoy día van a tener ese sesgo, pero creo que puede ser un sesgo interesante para el proceso de aprendizaje porque creo que les permite complementar todo lo que ya han aprendido y que van a seguir aprendiendo en esta jornada con una mirada un poco distinta. El comité organizador me pidió que presentara la comida como adicción, y como yo tengo dificultades con el tema, la verdad es que mi dificultad es porque para mí es difícil entender el tema de la comida como un proceso adictivo, ¿ya? Y les voy a explicar por qué, y por eso el título dice la comida una adicción. Eso es lo que voy a tratar que tratemos de dilucidar hoy día. Tal vez lo voy a dejar con más preguntas que otra cosa, pero en fin. Bien, esto para partir simplemente mencionando que de algún modo el tema del comer compulsivo o el comer exageradamente ha sido un problema en la historia del hombre desde sus inicios probablemente, pero para la cultura judeocristiana o la cultura occidental esto ha sido algo que permanentemente ha sido un problema. Y yo menciono o pongo aquí esta pintura de 1500 aproximadamente, donde aparecen los 7 pecados capitales. Ustedes me dicen si se escucha bien o no, porque suena donde la gula, ¿verdad?, es considerada como un pecado capital, es decir, un vicio que genera muchos otros vicios. En esta pintura lo que aparece ahí es justamente uno de los pecados capitales, donde aparecen personas obesas, comiendo de modo exagerado, y ya en el Antiguo Testamento aparece escrito, ¿cierto?, que no debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen, sino más bien que nosotros debemos ejercer el control sobre ellos. Entonces parece ser un problema permanente, pero no sería un problema tal vez a tocar en este curso si no fuese porque la obesidad es un problema generado secundario a esta primera situación. Y ustedes seguramente ya lo han visto de modo bastante completo, pero voy a repetir un poco tal vez lo que ya han dicho acá en el curso, y que la obesidad básicamente se produce por el desbalance entre la ingesta y el gasto energético, donde existe una disminución de la actividad física y también un sobreconsumo de alimentos de alta palatabilidad o alimentos sabrosos, podríamos decirlo, y elevada densidad energética. Pero es este segundo punto el que finalmente resulta ser el punto más importante dentro de esta balanza desequilibrada, y se produce este sobreconsumo porque hay una ingesta compulsiva y una pérdida de control sobre ciertos alimentos. Y pongan atención que es sobre ciertos alimentos. Se describe ya desde mediados del siglo XX. Randolph es el primero que hace una descripción de un patrón similar entre el comer compulsivamente y las conductas adictivas. Pero él dice, una vez más, que estas conductas adictivas o compulsivas de comer son básicamente por alimentos altos en calorías, ricos en azúcares, que podrían tener un potencial adictivo. Otra vez, no son todos. Y desde entonces a la fecha han aparecido múltiples estudios. Yo simplemente voy a citar por ejemplo, en la presentación, que es curiosamente de una autora que se llama Avena y que habla del azúcar. Y es verdad, eso soy yo. Y el azúcar, ella lo estudia tiene distintos modelos comprensivos de cómo en el fondo los azúcares van a producir respuestas tipo adictivas en las ratas. Y en este modelo lo que ella hace es en el fondo dejar a las ratas 14 días sin consumir azúcar, pero después de haberle dado en el fondo de haberle dado regularmente, diariamente, ingesta de azúcar en grandes cantidades a un grupo versus otro. Entonces, después de estos 14 días de abstinencia, las ratas que previamente tenían 12 horas de exceso diario aumentaron significativamente la presión de la palanca para la glucosa, mucho más que el grupo que simplemente tenía 0,5 horas de exposición a estos azúcares, mostrando al mismo modo que había como un patrón ansioso del consumo de estos azúcares, y que es lo que se tiende a asemejar al patrón adictivo. Y como les mencionaba, el primer investigador es Randolph, que en 1956 habla de la posible adicción a la comida. Sin embargo, no es sino hasta el año 2007, 2008 que empiezan realmente a aparecer muchas más publicaciones en torno a este tema,
siendo ya, como ven ahí ustedes, el 2014 y hoy día hasta el 2016, un tema bastante en discusión. Esto para resumirles un poco, lo que ha sido la historia, alrededor del año 50, ¿cierto? En que Randolph describe esta adicción a la comida básicamente para maíz, trigo, café, leche, huevos y papas. Y a fines de ese año hay otros autores que hablan o utilizan el término de adicción a la comida de un modo bastante amplio. Y llega a tal punto el interés o la inquietud acerca de este tema que en los años 60, en 1960 específicamente en Estados Unidos, en Nuevo México, se forma el primer grupo de comedores compulsivos anónimos. Y en Chile existe también, en Santiago hay un grupo de comedores compulsivos anónimos que trabajan un poco desde la mirada de la teoría de tratamiento para las adicciones, que es la clásica teoría de los 12 pasos, que es la de los alcohólicos anónimos, ¿ya? Luego, en los años, no pasa nada entre los 60 y la década de los 80 respecto de este concepto. Sin embargo, ya en los años 80 empiezan a plantearse distintas teorías asociadas a los estilos de personalidad, por ejemplo, en la bulimia, como una especie de patrón común entre los trastornos adictivos y la personalidad adictiva en la bulimia. Y también algunas otras que hablaban un poco como de la dependencia a la inanición, una cosa súper extraña. Finalmente estos modelos se fueron un poco desarmando porque quienes trabajamos en las adicciones, si bien sabemos, por ejemplo, que existen perfiles de personalidad que son más repetitivos o más comunes, no es que haya un estilo de personalidad que va a determinar que uno tenga adicción, por ejemplo. Y por esa razón estos modelos se fueron cayendo, y en la década de los 90 más bien el tema de la adicción a la comida se centró en hablar acerca de la adicción al chocolate, pensando en cómo el chocolate es rico en grasas, rico en azúcares, pero también tiene sustancias que sí son psicoactivas, claramente psicoactivas, como la teobromina y la cafeína en el caso de algunos chocolates incluso, y que sí podrían provocar la adicción. Pero como les mostraba hace un rato, no es sino después del año 2000 en que empiezan ya a aparecer estudios de imágenes o que se dispara la productividad en la investigación en este tema, e incluso a fines de la década del 2000 aparece una escala para evaluar la adicción que yo se las voy a mostrar hoy día, que ha sido utilizada incluso en esta ciudad en un estudio. Tal vez algunos de los autores, no sé si estará acá, o algunos de los estudiantes que participan en el estudio, pero que resulta bastante interesante. Sin embargo, insisto, siguen siendo temas bien controversiales porque son escalas y modelos de comprender este fenómeno que quedan siempre bastante cojos. Ahora la pregunta después de esta introducción es, ¿puede entonces, si se habla tanto de que existe la adicción a la comida, ¿puede realmente la comida provocar adicción? Para poder entender eso, primero tenemos que entender lo que es la adicción. Pero antes de hablarle de la definición de adicción y los criterios actuales, quisiera mencionarles que el término adicción aparece por primera vez en 1890 en este journal, que circulaba en esa época solamente hasta 1914, y el término adicción se usó por primera vez en referencia al chocolate. Así que parece que hay una asociación desde hace mucho tiempo atrás todavía entre lo que son algunos tipos de alimentos y las adicciones. Y en este mismo journal, Clausthal, que era uno de los autores que publicó algunos artículos, dice: si un cerebro ha dependido de la estimulación de la dieta y bebidas para su restauración, hay un deseo irresistible, intenso y configurado para tales alimentos y bebidas estimulantes cada vez que hay fatiga. Son distintas expresiones que se dan. Bien, entonces la OMS, como en términos muy generales, define la adicción como el consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, que nosotros llamamos drogas, hasta el punto de que el consumidor se intoxica periódicamente, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de esta y se muestra decidido a obtenerla por cualquier medio. Destaqué ahí en rojo algunos de los criterios que después son tomados, ¿cierto?, también por las distintas clasificaciones internacionales para definir los criterios de adicción. Y como aparecía ahí que esto se produce por la intoxicación repetida con una droga, tenemos que entender lo que es una droga. Y según la OMS, droga es toda sustancia que introducida en el organismo produce cambios en la percepción, en las emociones, en el juicio del comportamiento y que es susceptible de generar en el usuario la necesidad de seguir consumiéndola. Entonces, aquí ya empezamos con problemas, porque si pensamos que estamos hablando de la adicción a la comida, tendríamos que pensar que de alguna manera la comida es adictiva, entonces podría funcionar como una droga, ¿no? Entonces, ¿la comida es una droga o ciertos tipos de comida realmente son drogas? Es la primera pregunta que yo creo que hay que hacerse. Pero, para seguir ahondando en el modelo, tenemos que entender que las drogas actúan de un modo bien característico, porque tal vez así vamos a poder definir
si hay ciertos tipos de comidas que son o no drogas. Y lo que ocurre es que las drogas o sustancias psicoactivas que nosotros conocemos en psiquiatría en general, y que conocemos en el mundo en general, actúan a nivel de ciertos circuitos cerebrales que tradicionalmente se llama circuito de recompensa, pero en realidad desde hace ya un par de años se viene llamando circuito de la motivación. Y se llama circuito de la motivación porque en el fondo, de alguna manera este circuito es lo que nos permite valorar o tomarle el peso a las cosas que en nuestra vida nos van a motivar a hacer cambios, a tomar decisiones, etc. Entonces, las drogas o sustancias psicoactivas actúan todas en este circuito. Y lo que hacen es que una vez que yo fumo un cigarrillo, bebo alcohol y la sustancia psicoactiva específica que provoca la adicción, la nicotina, por ejemplo, llega aquí al área tegmental ventral, en el mesencéfalo, provoca la estimulación de las células en esta zona que permite la liberación de pulsos bastante intensos de dopamina. Y la dopamina, por otra parte, bueno, aquí esto simplemente para recordar que las distintas drogas actúan por distintas vías, de maneras distintas aumenta la dopamina, pero finalmente la dopamina que aumenta llega hasta el núcleo accumbens y en el núcleo accumbens se dispara mucho más y se redirige la información de dopamina hacia la corteza prefrontal. Entonces las drogas, de algún modo, como aparecía en la definición, lo que hacen es que cambian nuestro modo de comportarnos, ¿no? Porque de alguna manera nuestras decisiones, en la medida que nosotros nos vamos haciendo adictos a las drogas, están siendo guiadas por la sustancia. De hecho, nosotros en adicciones llamamos a las drogas estímulos sobresalientes. Cuando uno lee los artículos se describen todos los procesos de pistas que llevan a la adicción y que uno debe trabajar en psicoterapia o debe trabajar en procesos de rehabilitación, porque de alguna manera la persona cuando se hace adicta a una droga, pensemos en el mismo modelo del cigarrillo, se hace de alguna manera, genera procesos de memorización que parten con estos pulsos de dopamina pero que interfieren en distintas áreas cerebrales, donde se memoriza lo grato que es sentir este pulso de dopamina, pero además todo lo grato que está en el contexto de la droga. Y la droga es el estímulo sobresaliente que destaca ahí, que me dice, en esa fiesta donde yo no sé, pues consumo éxtasis y lo paso bien, y es con estos amigos, o en el caso del cigarro es que, claro, cuando yo me junto, voy a decir cualquier cosa, con la chichi y tomo café, entonces el café es una pista de consumo para que yo active nuevamente mis ganas o ansias, o craving, como se llama, por seguir consumiendo esta droga de modo compulsivo. Entonces hay que tener muy presente esto porque no solamente las drogas estimulan este circuito de recompensa o motivación, sino la verdad es que sería complejo, no tendríamos cómo levantarnos tal vez en el día a día, sino que este circuito es estimulado por muchas otras cosas. Y entre otras cosas es estimulado también por los alimentos y la actividad sexual. Ahora esta diapositiva la puse simplemente para recordarles y remarcar el hecho de que la neurona dopaminérgica, si bien es cierto está en estos circuitos de la adicción, está rodeada de muchas otras, o es influenciada por muchos otros circuitos de neurotransmisión. Cada vez se estudia más el glutamato, por ejemplo, que tiene que ver con los procesos de memorización que determinan que uno se haga adicto o no a una sustancia. Finalmente, independiente de lo importante que sea el glutamato o los otros mecanismos, es la dopamina, la neurona reina, por decirlo así, que es la que determina la cantidad de placer que uno va a sentir por la sustancia que está ingiriendo. Y para redondear un poco el término entonces de la adicción, con lo que ya les he dicho, lo importante para nosotros es que la adicción es una enfermedad crónica donde hay un patrón compulsivo de consumo, ¿cierto? Existe una pérdida de control sobre lo que se quiere hacer, más allá de que consuma compulsivamente, o no puedo detenerme cuando empiezo a consumir, o no puedo abstenerme, por ejemplo, tengo que consumir aunque sea todos los días un poquito, por ejemplo. Y también hay craving o ansiedad anticipatoria al consumo. Y esto determina que existan estados que son, ¿cierto?, el estado de intoxicación, que puede ser el binge o atracón de alcohol o de la sustancia que sea. Existe un estado de deprivación en el proceso adictivo que provoca un efecto negativo en la persona y que de alguna manera es lo que determina que la persona también, dependiendo de cuál adictiva sea la sustancia, quiera seguir consumiéndola porque desea evitar ese efecto negativo. Y existe la ansiedad anticipatoria. Y en cada uno de estos procesos, si bien es cierto, la dopamina es lo que determina el placer y todo al principio, después van pasando otras cosas que hacen que de alguna manera uno se empieza a sentir más displacer en el fondo y empieza a consumir para evitar ese displacer. Entonces la adicción tiene todo un camino que va desde un uso inicial que puede ser recreacional, como todos comienzan, pero así, hasta el camino de la adicción, y que pasa por lo que se llama en el fondo
el liking, que tiene que ver con la motivación o refuerzo hedónico positivo, es decir, la sustancia, la droga que ingiero, yo les quiero pedir que mientras yo les estoy hablando esto, ustedes vayan pensando cómo a lo mejor algunos alimentos pudieran actuar así, porque yo todo el rato pienso en el alcohol, en la marihuana, en la cocaína, en lo que yo veo a mis pacientes a diario, pero ¿cómo los alimentos podrían hacer esto? Entonces al principio, por decir algo, el alcohol provoca un placer, hay un gusto por consumir la sustancia, y eso hace que yo perpetúe, ligado a todas estas pistas de consumo, perpetúe la ingesta de esta sustancia o de esta droga para seguir pasándolo bien, seguir estando con esos amigos, y esto predomina en etapas tempranas, y en esas etapas es cuando hay realmente más aumento de dopamina y péptidos opioides que nos hacen sentir mejor. Pero después viene una segunda etapa que es compulsiva, y donde ahí lo que hay es un refuerzo negativo, es decir, existe más bien una necesidad, es como un deseo, pero como necesario, necesito consumirla, y esa etapa se llama el wanting, que en el fondo la persona consume para evitar las molestias. Entonces, es aquí donde se han hecho analogías con, sobre todo en esta última parte del proceso, con lo que ocurre con el trastorno por atracones, ¿ya? Donde las personas en el fondo de alguna manera necesitan calmar cierta ansiedad, necesitan hacer desaparecer un cierto desconfort que va mucho más allá de si tuvieran o no tuvieran hambre. De hecho, muchas veces consumen o ingieren alimentos sin hambre, después viene la culpa, etc. Entonces ahí de alguna manera parece ser un mecanismo psicopatológico a la base que es similar, y que además no solo es psicopatológico, sino que además es fisiológico y muy demostrado. Ahora, ¿cómo nosotros definimos hoy día si alguien tiene o no una adicción? Lo que nosotros definimos son los criterios de dependencia, porque hoy en día, por una cosa más bien de reducir la estigmatización sobre la persona con consumo problemático de sustancias, llamamos dependencia al trastorno. Sin embargo, el DSM-5, que es la última clasificación diagnóstica y estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría, ya dejó incluso de hablar de dependencia. Todo esto en un camino de tratar de no estigmatizar a los pacientes, a los cuales se les dice adictos, se les dice dependientes, se les dice volado, no sé. Entonces la idea es que de alguna manera hablemos de un modo distinto. Entonces hoy día existe más bien el trastorno por uso de sustancias. Pero la OMS en el CIE-10, lo voy a mostrar muy rápidamente para que vean que son muy parecidos, pero el DSM-5 es más completo, dice que la persona o el médico para diagnosticar una dependencia de una sustancia psicoactiva requiere que existan 3 o más de los síntomas que están acá durante un año, y lo que requiere es que exista el deseo intenso, la compulsión por el consumo, la disminución de la capacidad para controlar, que pueda tener síntomas de abstinencia, tolerancia, abandono progresivo de otras fuentes de placer, y persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus consecuentes consecuencias perjudiciales. Y en el caso del DSM-5 dice que también necesitamos 1 año, 12 meses de consumo, pero en este caso tenemos que tener solamente 2 de los siguientes síntomas, que es una lista bastante más larga, y son cantidades superiores a las que, o por un tiempo más prolongado de lo que uno había previsto. Piensen cómo de repente a los comedoras compulsivas les pasa que quieren comer un poco y se les escapa de las manos. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo, o sea, de detenerse, nunca más consumir. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para seguir con la sustancia. Existen ansias o craving, o un poderoso deseo por seguirla consumiendo. Incumplimiento de deberes fundamentales en el trabajo, la escuela, el hogar. Y se consume la sustancia igual a pesar de tener problemas sociales o de otros tipos. Se abandonan otras fuentes de placer porque, como les decía hace un rato, la droga, ¿cierto?, es un estímulo saliente o sobresaliente que de alguna manera como que pareciera ser que ilumina toda la vida del individuo y es como la estrella que lo guía y no le deja ver nada más. Sin embargo, es una estrella que finalmente lo lleva a un precipicio cuando las sustancias cuando el paciente está bastante pegado, por decirlo de algún modo, y tiene sobre todo consecuencias psicosociales asociadas. Y en situaciones que provocan riesgo físico, se continúa a pesar de saber que sufre también un problema físico. O sea, además de tener problemas sociales interpersonales, a veces se continúa así. Y existe tolerancia, que en el fondo tiene que ver con la necesidad que cada vez se consuman cantidades mayores de esa sustancia. No sé si ustedes han visto, pero en el fondo muchas veces las pacientes que tienen trastornos por atracones, por ejemplo, parten con atracones relativamente pequeño y cada vez esto va haciéndose más grande, pero también esto se define para el modelo de comer excesivo de los pacientes obesos, porque no todos los pacientes que tienen trastorno por atracones tienen obesidad, y hay una especie de tolerancia en la cual la gente empieza a consumir más de lo que consumía al principio para sentirse bien, para sentirse satisfecho.
y también puede haber abstinencia. Pero se necesitan solo dos, o sea, puede que no hubiese tolerancia y abstinencia, pero si hay alguno de los otros síntomas, igual la persona va a tener un trastorno por consumo de sustancias, o como en el SIDA-10 va a tener una dependencia de sustancias, o una adicción. Ahora, yo les decía que las drogas de alguna manera provocan descargas de pulsos de dopamina en el núcleo accumbens, en el área tegmental ventral, ¿cierto?, del mesencéfalo, y que no eran las únicas recompensas o las únicas cosas que estimulaban estas zonas cerebrales. Y no es así, porque tal como lo ven acá, estudios ya de bastante antiguos en adicciones de Chiara muestran que hay descargas de dopamina. Aquí, fíjense bien, llegan como a 150, no tengo claro en qué medida está, pero 150 el alimento recompensa, y se libera dopamina después de un periodo de estar con el estómago vacío, se le da alimento a la persona y se liberan pulsos de dopamina que nos hacen sentir también placer o sentirnos mejor. El sexo todavía es mucho más estimulante, o estimula de manera más marcada la liberación de dopamina en esas áreas de recompensa. Sin embargo, las recompensas no naturales, que son las drogas de diseño o la nicotina, el alcohol, etc., todavía, imagínense, la anfetamina estimula muchísimo más. Entonces, cuando nosotros trabajamos en adicciones, trabajamos con pacientes que tienen dependencia de sustancias que son bastante más reforzadoras centralmente, y por lo tanto es muy difícil para nosotros poder manejar al paciente simplemente con decirle: venga una vez a conversar conmigo y yo le voy a dar 2 o 3 consejos y esto se acaba, porque no es así. La misma autora que les mostraba hace un rato, la señora Natalie Avena, creo que se llama ella, muestra en este estudio, ¿cierto?, que el acceso a azúcar intermitente altera la unión a nivel del cuerpo estriado del receptor de dopamina. Y lo que hacen es que, lo que hacían ellos es que le daban ad libitum simplemente una sopa o una comida que no tenía contenido de glucosa, y por otro lado le daban la misma sopa pero mezclada con glucosa a la ratita, y encontraron que se aumentaba la unión de los receptores en el núcleo accumbens de los animales expuestos a diario a la glucosa y la comida, de eso, ¿cierto?, tal como lo ven ahí, durante los 30 días en comparación con los animales control, es decir, la unión. Esto de alguna manera nos mostraba que la acción de la dopamina a nivel central era mucho más alta cuando teníamos a los pacientes expuestos a glucosa o azúcar. Y también lo otro que hizo ella en sus modelos experimentales es que dijo, bueno, si esto se parece al modelo adictivo y sabemos, como les mostré hace un rato, que no solamente las neuronas dopaminérgicas actúan a este nivel, sino que también existen opioides, por ejemplo, involucrados, existe el glutamato, etc. Démosle un bloqueador opioide, como es la naloxona, para ver si en verdad ocurre algo con estas ratitas. Y lo que se encontró es que la dopamina extracelular disminuyó en 81% de la línea de base después de la inyección de naloxona en ratas con una historia de administración de sacarosa y comida intermitentemente. Es decir, las mismas ratitas que habían sido alimentadas con esta mezcla de sacarosa y la sopa o comida natural, cuando se bloqueaba la naloxona, reducían inmediatamente la producción se bloqueaban, los receptores opioides, reducían inmediatamente la producción de dopamina. Sin embargo, en las ratitas que eran alimentadas solamente con la sopa, sin azúcar, no se bloqueaba, seguía más o menos la misma producción, que era de todas maneras más baja de lo que era también en este caso. Ahora, desde la perspectiva evolutiva, se entiende entonces que los alimentos altos en grasa y azúcar son bastante más atractivos porque pueden convertir rápidamente en energía. Y existen, por ejemplo, modelos como estos, que van a encontrar, como les decía, muchas publicaciones hoy día acerca del tema, donde dice que si yo ingiero un alimento o una dieta que es bastante más sabrosa, rica en azúcares o grasa saturada, versus una dieta convencional, lo que va a hacer esta ruta en verde, ¿cierto?, es que el tiempo de satisfacción o de saciedad en el fondo de la persona va a ser bastante más lento que lo que ocurre con la persona que ingiere alimentos ricos en azúcares, por ejemplo, en que disminuye el tiempo de saciedad, es decir, la persona se sacia y se siente más gratificada más rápidamente. ¿Y por qué pongo esto? Porque para que una persona se haga adicta a una sustancia, es necesario no solo que la sustancia sea atractiva o libere dopamina, sino que además es necesario que esta sustancia llegue muy rápidamente al cerebro. Las sustancias que llegan más rápidamente al cerebro son más adictivas, y son más adictivas porque existe una cosa conductual y una cosa fisiológica a nivel cerebral. La cosa conductual tiene que ver que yo asocio rápidamente lo que me estoy ingiriendo, por ejemplo, lo que me estoy metiendo a la boca o lo que estoy fumando, y si yo fumo y siento al tiro un alivio, mi cerebro rápidamente asocia que en el fondo esta sustancia es súper gratificante para mí. Y por otro lado, esta acción rápida
hace que de alguna manera las descargas de dopamina sean más inmediatas, y toda esta cosa determina que la sustancia sea más adictiva. Entonces, por ejemplo, las sustancias que se fuman son mucho más adictivas que las sustancias que se comen o se ingieren por vía oral, porque las sustancias que se fuman se saltan todo el proceso del primer paso hepático y pasan directamente en el fondo de la vía pulmonar hasta el cerebro, y se demora 9 segundos más o menos en provocar efecto en la nicotina desde que uno toma el cigarrillo. Esto está demostrado en muchas áreas de las adicciones. Por ejemplo, desde que aparece el DSM-5 se considera el juego patológico como una adicción, como un trastorno adictivo más bien dicho. El juego patológico es la ludopatía, la gente que juega en los casinos, y ahí se ha demostrado que es mucho más fácil hacerse adicto a las máquinas tragamonedas que hacerse adicto a jugar póker, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las máquinas tragamonedas existe un tiempo mucho más breve entre que la persona pone la moneda, aprieta la palanquita o el botón o lo que sea y se ganó el premio, o no se lo ganó, pero se produce la descarga dopaminérgica y se produce también la descarga adrenérgica secundaria, y la persona se siente estimulada con esto mucho más rápidamente. Entonces también los llevo a reflexionar acerca de esto, porque los alimentos se ingieren por vía oral, pasan todo el proceso del primer paso hepático, son bastante más lentos y son menos reforzadores también centralmente. Ahora, el consumo de estos alimentos, de todas maneras, si fuese por largo tiempo, puede ser comparado con la adicción a drogas, principalmente porque estos alimentos generan un aumento progresivo en la ingesta de alimentos que conducen a un fenómeno que es comparable a la adaptación provocada por las drogas. O sea, lo que están diciendo acá, se puede producir una adaptación neuronal, fenómenos de sensibilización neuronal central, etc. Y esto se traduce en la práctica clínica en tolerancia. En tolerancia a lo que estoy comiendo, y necesito un poco más, y necesito cosas más dulces, y necesito cosas más grasosas, porque en realidad me voy a sentir más gratificada así. Entonces, dicho todo esto, me preguntaba yo, pero bueno, ya, todo esto es lo que se escribe desde el año 50, ¿verdad? Y aparecen incluso en el Study Journal del 1800 y tanto, la supuesta adicción al chocolate. Pero ¿qué dicen las clasificaciones diagnósticas actuales respecto a la adicción a la comida? Porque en mi caso, yo soy psiquiatra, yo tengo que ver al paciente, diagnosticarle. Los diagnósticos en medicina nos sirven para también planificar acciones. Básicamente tienen ese rol, no es que nosotros queramos vivir etiquetando gente, es que si nosotros tenemos un diagnóstico de tal cosa, sabemos que hay un protocolo para esto, o si no lo hay, sabemos que hay otras recomendaciones de la literatura donde uno va a seguir una conducta terapéutica. De aquí es la importancia de esto que se está discutiendo. Y me pregunté esto y fui a los manuales estadísticos y lo busqué, y la verdad es que en el CIE-10 no hay nada. No aparece nada. Cuando uno busca los trastornos mentales y de comportamiento, que es donde están los trastornos adictivos incluidos, lo que encontramos son trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Ni siquiera el CIE-10 incluye la ludopatía ni las adicciones comportamentales o conductuales. Y está el consumo perjudicial de drogas y la dependencia. Nada más. Y por otra parte, podríamos decir que están abajo los trastornos de la conducta alimentaria, donde aparece la anorexia, la bulimia, pero tampoco aparece la adicción a la comida como una entidad nosológica. En el DSM-5, que es la versión actual entonces de la Asociación Americana de Psiquiatría, están los trastornos relacionados con sustancias, ¿cierto? Y otros trastornos adictivos que se incluyen por primera vez acá, donde están la intoxicación, la abstinencia, otros síntomas, y está el juego patológico. Y ni siquiera aparece, por ejemplo, lo que la gente llama la adicción a Internet, o la adicción a los juegos en línea, que nosotros sí sabemos que es bastante parecido al fenómeno adictivo. Pero aquí viene mi tema. Lo que ocurre es que el fenómeno adictivo tiene mucho de compulsivo, ¿cierto? Hay una cosa muy compulsiva detrás. Yo creo que, esta es una explicación que doy, que en el DSM-5 no aparece la adicción a los juegos en línea, por ejemplo, como un trastorno adictivo propiamente tal, porque los juegos en línea se ha demostrado que en realidad lo que tienen es más bien un patrón de uso obsesivo, que es una sintomatología diferente. Lo que hay es una persona que se queda pegada, repite una conducta para bajar la ansiedad, pero que no es una cosa compulsiva que estimula las vías dopaminérgicas como nosotros lo hemos visto acá. Entonces, es importante hacer esta distinción porque el manejo es muy diferente. ¿Qué dice entonces respecto a los trastornos alimentarios? Me fui a buscar y dije, a ver, y dentro de los trastornos alimentarios, ¿estará en el DSM-5 algo sobre la adicción a la comida? Y no hay nada, y lo que más se parece es la bulimia nerviosa y los trastornos por atrocones, que pudiesen tener algo de similar a la adicción a la comida. ¿Cuál sería entonces la asociación o factores comunes entre el trastorno adictivo y la sobrealimentación? Lo que encontramos es que se
han hecho algunos estudios últimamente acerca de trastornos por uso de sustancias e índice de masa corporal, y a ver si hay alguna asociación, así como hay una psicopatología común, si hay alguna asociación epidemiológica, por ejemplo. Lo que se ha visto es que en muestras de obesos, es verdad, gente con sobrepeso y de obesidad tienen mayor prevalencia de vida de consumo de alcohol y dependencia de alcohol. Pero estos datos son contradictorios porque uno después va a otros trabajos y aparecen prevalencias similares a la población general. También, por ejemplo, esto mismo aparece en otros trabajos posteriores, similares, pero hay muchos otros trabajos que no muestran la asociación. No sé si se dan cuenta aquí. Estoy destacando solamente 3 y todos los demás no muestran asociación. Hay características comunes a los individuos con sobrepeso, obesidad y trastornos por uso de sustancias. Eso se describía ya desde los años 80, que eran las características de personalidad, alta búsqueda de novedades, ¿cierto? Y otras características que incluso se medían a través de cuestionarios. Y también había relación con altas tasas de déficit atencional en algunos estudios, altas tasas también de trastornos conductuales, trastornos ejecutivos. Y esta cosa que está aquí al final es bastante interesante porque lo que se ha encontrado en neuroimagen es que los pacientes con obesidad presentan una reducción de la disponibilidad de receptores de tipo 2 de dopamina. Y hay varias teorías que asocian esto con las adicciones. Una de ellas tiene que ver con que esta baja de disponibilidad de receptores dopaminérgicos a nivel central es lo que se llama déficit de recompensa. Hay como una respuesta disminuida basalmente, una respuesta disminuida a los estímulos placenteros. Eso es lo que se llama déficit de recompensa. Entonces, por eso es que, de alguna manera, no toda la gente que consume drogas o sustancias psicoactivas se hace adicto. Porque la distancia que hay entre el déficit de recompensa, que es como una persona que vive con un estado de motivación más abajo, versus una persona normal promedio que consume, por ejemplo, un trago de alcohol, sobre este nivel basal promedio, el alcohol me estimula, me pone contento y pesa esto en mi vida, en una persona normal promedio. Alguien con déficit de recompensa, que como les decía, se ve en neuroimagen a través de una disminución de la disponibilidad de receptores de dopamina, esa persona vive con un estado de motivación un poquito más por debajo, le cuesta más disfrutar de las cosas o necesita estímulos más potentes, toma el mismo vaso de alcohol y llega hasta el mismo nivel que la otra persona, pero lo que pesa ese vaso de alcohol sobre su vida, digamos, para recuperar la capacidad de sentirse con placer o placenteramente, es mucho mayor, ¿ya? Y esto es algo que se encontraba en común entre la obesidad, pacientes con obesidad y pacientes con dependencia de sustancias. Por otra parte, bueno, hay asociaciones también con, en el caso, por ejemplo, se han estudiado pacientes con cirugía bariátrica o candidatos a cirugía bariátrica que tienen mayor prevalencia de trastornos por uso de sustancias, pero como les decía, esos son algunos trabajos. Les mostré delante varias otras listas donde había solo 3 estudios que mostraban esta asociación, aquí solamente aparece uno. Y luego está acá esta otra referencia donde ocurre algo bastante similar. Las tasas de alcoholismo son, o de otro tipo de sustancias, de abuso de sustancias, son parecidas a las de la población general, cosa que yo esperaba encontrar distinta. Recién aquí en este trabajo aparece, ¿cierto?, el abuso o trastorno por uso de alcohol, que después de los años 90 se empieza a notar un aumento en la prevalencia por sobre la población general, pero el trastorno por, aquí hablan simplemente de trastorno por uso de sustancias, y esto puede incluir el abuso también, entonces son prevalencias relativamente similares. Y hablando de los factores comunes entonces entre los trastornos adictivos y los trastornos, en el fondo, por el comer compulsivo, tenemos el trastorno por atracones, donde lo que existe es una falta de control, que sería como lo más común, la pérdida de control, y por otro lado de repente este sentimiento de culpa o de vergüenza que se siente después de haber comido. Y en el caso de la bulimia, que no se alcanza a ver el nombre arriba, es también más o menos el mismo patrón que se repite. Ahora hay estudios también de los últimos años que hacen la comparación entre los criterios de abuso, de dependencia de sustancias del DSM-4, porque el DSM-5 salió hace muy poco, y lo que sería este trastorno por sobrealimentación, pero que no es un trastorno que esté definido en las clasificaciones diagnósticas. Y ahí se describen algunos patrones similares, donde habría a lo mejor esta tolerancia que les mencionaba yo hace un rato, algunos síntomas de abstinencia o de privación, donde la persona se siente con la necesidad de ir a consumir esta sustancia, y de alguna manera también que el alimento es consumido en cantidades más grandes o mayores de las que inicialmente se deseaba consumir, etc. Pero son analogías como que se hacen desde la clínica. Esto de hecho es algo que tomé de un trabajo de la doctora Cordera,
donde ella hace una comparación también sobre los criterios de abuso de sustancias y cómo de alguna manera esto se vería de una manera similar en los pacientes con obesidad, donde hay una cantidad necesaria para lograr la satisfacción que es mayor, ¿cierto? Hay una disforia de estrés cuando no hay disponibilidad de los alimentos, se necesita comer o se come más de lo deseado, como les decía, intentos fallidos de controlar esto, gran porcentaje de tiempo diario usado en el tema de comer, que es algo que es como la invasión que provoca la droga en la vida del individuo, reducción o suspensión de la vida social a causa de esto, porque muchas veces las personas comen a solas por la misma vergüenza, como aparecían los criterios recién, y la reincidencia, ¿cierto? Las personas dicen, no, voy a tratar de controlar esto, pero se abstienen un tiempo del consumo compulsivo y luego recaen otra vez. Y hay un estudio bien reciente que fue realizado aquí en la Universidad de San Sebastián, en nuestra región, con estudiantes de nutrición y estudiantes universitarios, ¿cierto? Los estudiantes de nutrición aplicaron las encuestas, y donde se aplicó la escala de Yale, aquí no se ve arriba, que es la escala de Yale del comer, de la adicción a la comida, y lo que ellos encontraron en el fondo es que había una asociación entre las personas que tenían criterios de obesidad, que fueron una parte bastante pequeña de la muestra porque eran estudiantes universitarios, y el diagnóstico de adicción. Y esto era mucho más marcado en las mujeres. Las mujeres tenían bastante más prevalencia de, comillas, insisto, digo comillas porque no está dentro de los criterios diagnósticos del CIE-10 ni del DSM-5, de esta adicción a la comida que es medida a través de esta escala. Y por otro lado, lo que más pesaba en la adicción a la comida, tomando un poco esto mismo, era el índice de masa corporal elevado. Era lo que tenía mayor asociación más que alguna otra cosa. Y lo que ellos describían en este estudio regional es que los principales síntomas de adicción a la comida son el deseo persistente o esfuerzo infructuoso por controlar e interrumpir el consumo. En esta muestra no de pacientes, sino que de personas, estaba el uso continuo de la sustancia a pesar de los problemas psicológicos y el empleo de mucho tiempo en actividades relacionadas, y que además son criterios que están presentes en el binge eating disorder o trastorno por atracones. Y están ahí los núcleos psicopatológicos más recurrentes, que eran los que aparecen acá, y que se obtenían estos resultados a través de esas preguntas, de esta escala. Para terminar entonces, decir que la idea de la adicción a la comida, tal como les decía hace un rato, se tornó relevante en este siglo, a comienzos de este siglo, ¿cierto? Básicamente porque hay una creciente disponibilidad de alimentos altamente procesados y porque se desarrolló un esfuerzo por explicar el fenómeno de la obesidad a partir de esta posible adicción a la comida. Pero yo les dije cuando partí que tal vez los iba a dejar más con inquietudes que otras cosas. El asunto es que intentar explicar el fenómeno de la obesidad solo desde el enfoque de la adicción a la comida puede ser un tanto riesgoso, porque hace algunas décadas incluso se encontró que la adicción a la comida no se restringe, si aplicamos esta escala de Yale, que es la escala que les mostraba hace un rato, no se restringe solo a los pacientes obesos, ¿ya? Sin embargo, a pesar de eso, existen múltiples factores comunes, como les acabo de mostrar, entre los criterios diagnósticos de los trastornos adictivos y lo que se observa en la práctica clínica en los pacientes con sobrealimentación. Dado lo anterior, cabe preguntarse si será pertinente, ¿cierto?, si utilizamos este concepto de adicción a la comida para el tratamiento de la obesidad o el trastorno por atracones, y si fuese así, si realmente existen alimentos que son adictivos, si tenemos que hacer algo para influir en las políticas públicas de modo de evitar que se vendieran estos alimentos, por ejemplo. ¿Entienden por qué yo al principio les decía que hay tanto tema con esto? Porque es muy complejo, pero creo que es una pregunta que nos tenemos que seguir haciendo. También preguntarnos si estamos en lo correcto cuando hablamos de adicción a la comida, que era el título de esta presentación, o más bien deberíamos hablar de adicción a comer. ¿Y por qué planteo esto? Porque no es lo mismo tener una dependencia de una sustancia, ¿cierto?, adicción a sustancias, o tener más bien una adicción conductual. ¿Será que las personas con sobrealimentación lo que tienen es una adicción a algunos alimentos que son más estimulantes o más liberadores de dopamina? ¿O en realidad lo que ocurre es que tienen una adicción a una conducta? ¿Se entiende? Como lo que les decía hace un rato de la ludopatía. Lo que necesitan es, en verdad, tener una conducta regular, que es el comer. A lo mejor la doctora Cordela después nos va a dejar un poco más claro eso cuando nos explique su modelo, que es muy interesante por los demás. Para reforzar un poco mis dudas, decirles que Stunkard, que fue el que describió el trastorno por atracones, que falleció, entiendo, hace un par de años, respondió en una entrevista hace pocos años que no creía que el término adicción a la comida se justificara en términos de lo que sabemos acerca de la adicción al alcohol u otras drogas. Y yo espero que algo hayan entendido de esta inquietud o de esta duda respecto al tema tras lo que yo les he expuesto.
A pesar de que la adicción a la comida ha sido discutida en la comunidad científica durante décadas, sigue sin ser incluida en los manuales diagnósticos como tal, se lo he demostrado, y es aún un tema muy controvertido y debatido que por supuesto lo convierte en un apasionante campo para la investigación futura. Eso, muchas gracias.